En una pequeña ciudad mexicana, Ana, una mujer de 32 años, ha vivido siempre bajo la sombra de su madre Catalina, una figura autoritaria, cuya presencia, aunque constante, no lograba llenar el vacío emocional que Ana sentía en su corazón. Desde que era pequeña, Ana experimentó una relación distante con su madre, una relación que estaba marcada por exigencias que parecían nunca tener fin y una falta de afecto que le resultaba dolorosamente evidente. Catalina era una mujer que imponía su voluntad sobre todos los aspectos de la vida de su hija. En lugar de ofrecer el cariño y la comprensión que Ana necesitaba, lo que recibía eran críticas constantes y expectativas irreales. Cada logro de Ana, por más pequeño que fuera, parecía insuficiente ante los ojos de su madre. El amor no se expresaba de manera directa, sino a través de un control sutil pero firme, que jamás dejaba espacio para que Ana pudiera ser ella misma, para explorar sus propios sentimientos y deseos. A medida que crecía, Ana comenzó a entender que su relación con su madre era diferente a la de otras personas. Mientras que muchos hablaban de la calidez de las madres que les brindaban apoyo incondicional, Ana solo conocía una madre que, aunque siempre estuviera físicamente presente, jamás la vio como alguien digno de recibir ese tipo de amor. La ausencia emocional de Catalina caló hondo en Ana, afectando su autoestima y creando una herida profunda que, con el tiempo, se iría expandiendo. Esta carencia de afecto en la niñez no solo dejó una cicatriz en su psique, sino que se reflejaba en su vida adulta. Aunque Ana se mostraba exitosa en apariencia, algo seguía faltando: la certeza de ser amada y aceptada por lo que realmente era. Lo que no sabía en ese entonces era que las heridas de su madre, transmitidas por generaciones, estaban marcando su vida de maneras que aún no podía comprender. A pesar de la falta de afecto de su madre, Ana logró construir una vida que desde fuera parecía ser todo un éxito. Se graduó de la universidad con buenas calificaciones, consiguió un trabajo estable en una empresa reconocida y mantuvo una red de amigos que apreciaban su carácter y habilidades. Sin embargo, detrás de esta fachada de éxito, existía un vacío profundo que no podía llenar con logros ni reconocimiento externo. El amor y la validación que Ana había anhelado desde niña no se encontraban en ninguna de estas conquistas. Sus relaciones amorosas, por ejemplo, eran una repetición constante de los patrones disfuncionales que había aprendido en su hogar. Se sentía atraída por hombres que, de alguna forma, replicaban la distancia emocional que su madre le había impuesto. Eran relaciones en las que el amor se veía distorsionado, donde la necesidad de aprobación y el miedo al abandono gobernaban, y donde nunca se sentía completamente vista ni comprendida. Ana creía que, al igual que su madre, estos hombres la amaban a su manera, aunque, al igual que Catalina, esa forma de amor estaba cargada de control, manipulación y distanciamiento emocional. A lo largo de los años, se dio cuenta de que, en lugar de sanar su herida, estos vínculos solo la mantenían atrapada en un ciclo interminable de búsqueda de afecto y al mismo tiempo rechazo a sí misma. Había aprendido a amarse de una manera superficial, basada en lo que los demás esperaban de ella, pero nunca había aprendido a amarse de manera profunda e incondicional. En el fondo, Ana sentía que su valor dependía de lo que otros pensaran de ella, lo que, paradójicamente, solo incrementaba su inseguridad. Cada vez que lograba algo importante, experimentaba un breve momento de satisfacción, solo para ser rápidamente arrastrada nuevamente por la sensación de que algo faltaba, de que no había nada que realmente la hiciera sentir completa. La idea de que su felicidad dependía de otros se convertía en un obstáculo para encontrar la paz interior, y a medida que los años pasaban, el vacío emocional se hacía más profundo.
Fue solo cuando Ana comenzó a cuestionarse por qué siempre se sentía vacía a pesar de tener una vida que en muchos aspectos parecía perfecta, que empezó a comprender que la falta de amor propio era la raíz de todos sus problemas. Pero aún le faltaba mucho para entender el verdadero significado de la cura. El punto de inflexión en la vida de Ana llegó cuando comenzó a darse cuenta de que su sufrimiento no podía seguir siendo ignorado. Aunque había logrado construir una vida que, en apariencia, era exitosa, la constante sensación de vacío emocional se había convertido en algo insostenible. Fue en ese momento que decidió dar el primer paso hacia el autoconocimiento, buscando ayuda profesional a través de la terapia. Sabía que algo debía cambiar dentro de ella, pero no sabía exactamente qué ni cómo hacerlo. Desde el primer día de terapia, Ana se enfrentó a las capas más profundas de su dolor. Descubrió que su falta de autoestima no era algo aislado, sino que provenía de un pasado marcado por la ausencia emocional de su madre. Las sesiones de terapia fueron un espacio seguro donde Ana comenzó a explorar sus emociones y entender cómo su historia familiar había influido en su forma de relacionarse con el mundo. Por primera vez en su vida, se permitió sentir sin juicio, cuestionando todo lo que había aprendido a aceptar como normal. El proceso de autodescubrimiento no fue fácil. Ana tuvo que enfrentarse a las heridas que su madre le había dejado, a la creencia profundamente arraigada de que no era suficiente tal y como era. Durante las sesiones, Ana comenzó a identificar patrones disfuncionales en sus relaciones y a cuestionar la forma en que se había visto a sí misma durante tantos años. Se dio cuenta de que había estado viviendo para cumplir con las expectativas de los demás y no para satisfacer sus propias necesidades emocionales. A pesar de los avances que hacía en su proceso terapéutico, no todo era tan simple. Catalina, su madre, nunca aceptó que su hija estuviera cambiando. Para Catalina, el control era una forma de amor, y ver a Ana comenzar a construir una vida emocionalmente autónoma era una amenaza a su dominio. La madre de Ana intentaba una y otra vez frenar su progreso y lo hacía a través de manipulaciones emocionales que hacían que Ana dudara de sí misma y de las decisiones que estaba tomando. Cada vez que Ana empezaba a encontrar su propia voz, Catalina la atacaba con críticas duras, haciéndola sentir culpable por buscar la felicidad fuera del contexto familiar que había conocido toda su vida. La resistencia de su madre la hacía sentir que cualquier intento de liberarse de su influencia era una traición. Sin embargo, por primera vez, Ana pudo empezar a identificar la manipulación emocional y a protegerse de ella. Aunque el amor por su madre seguía siendo fuerte, Ana comenzó a reconocer que para sanar necesitaba poner límites claros y saludables. A través de la terapia y la reflexión constante, Ana fue construyendo una nueva relación consigo misma. Poco a poco, comenzó a comprender que el proceso de sanación no dependía de lo que su madre pensara o de cómo ella la tratara, sino de su capacidad para mirarse a sí misma con compasión y amor. Esta nueva visión de sí misma sería fundamental para los próximos pasos en su viaje de autodescubrimiento. A medida que Ana avanzaba en su proceso de autoconocimiento, la resistencia de su madre, Catalina, se hacía cada vez más evidente. Para Catalina, la idea de ver a su hija liberándose de su influencia era inconcebible. No podía comprender que el comportamiento controlador que había adoptado durante tantos años no era una forma de amor, sino una manera de manipular emocionalmente a Ana, manteniéndola dependiente de sus validaciones y de su orientación. Cuando Ana comenzó a tomar decisiones que afirmaban su independencia, como cambiar de trabajo o involucrarse en nuevos proyectos personales, Catalina inmediatamente intentaba desestabilizarla.
Lo hacía de maneras sutiles, pero efectivas. Por ejemplo, usaba la culpa como una herramienta poderosa, acusando a Ana de ser ingrata por no valorar todo lo que ella había hecho por ella a lo largo de los años. «Ya no eres la misma niña», le decía Catalina. «Ya no piensas en tu familia». Estas palabras generaban en Ana un torbellino emocional, haciéndola cuestionar si realmente estaba haciendo lo correcto. Además, Catalina manipulaba las situaciones para que Ana se sintiera responsable del bienestar emocional de su madre. La hacía sentir culpable por no estar lo suficientemente presente o por no cumplir con sus expectativas. Cuando Ana intentaba explicarle que solo estaba buscando su propia felicidad y salud emocional, Catalina la hacía sentir egoísta y desleal, pintándose a sí misma como la víctima. Era una jugada emocional compleja y difícil de evadir, especialmente porque Ana aún sentía mucho amor por su madre y deseaba agradarla. Esos momentos de manipulación emocional hacían que Ana se sintiera perdida, como si estuviera en un campo de batalla entre el amor que sentía por su madre y la necesidad de seguir su propio camino. La culpa se volvía una sombra constante y Ana, en algunos momentos, dudaba de sí misma. Ser manipulada por su propia madre era algo que nunca imaginó que enfrentaría, pero ahora estaba viviendo esa dura realidad. A pesar de esto, Ana comenzaba a darse cuenta de que el amor que sentía por Catalina no significaba que debía someterse a ese ciclo. Poco a poco, fue aprendiendo a reconocer las tácticas manipulativas y a no dejarse afectar por ellas. Cada vez más, Ana entendía que, para avanzar en su curación, necesitaba aprender a poner límites claros y firmes con su madre, aunque eso significara enfrentar su rechazo y desaprobación. El dilema de Ana era profundo. Seguía amando a Catalina, pero comenzaba a entender que el amor verdadero no podía construirse sobre una base de manipulación y control. Este sería uno de los mayores desafíos que Ana tendría que enfrentar en su viaje de autoconocimiento y sanación. A pesar de las dificultades que enfrentaba en su proceso de autodescubrimiento, Ana comenzó a encontrar nuevas formas de lidiar con sus heridas. Durante la terapia, empezó a explorar maneras de darle sentido a su vida y de transformar su dolor en algo positivo. Fue entonces cuando se involucró en un proyecto social destinado a mujeres que, al igual que ella, llevaban las marcas de una maternidad disfuncional. Este proyecto se convertiría en un punto de inflexión crucial en su viaje. Ana se sintió inmediatamente atraída por la idea de ayudar a otras mujeres a enfrentar los mismos desafíos que ella había vivido. Al comenzar a trabajar con estas mujeres, encontró un nuevo propósito. El trabajo social era algo que la hacía sentir que finalmente podía usar su dolor para algo significativo. Compartía sus experiencias y aprendizajes con las participantes y, a su vez, escuchaba historias de vidas marcadas por relaciones maternas complicadas y traumáticas. Cada historia que Ana escuchaba la hacía reflexionar sobre su propia trayectoria. El dolor que sentía parecía ser universal, algo compartido por muchas mujeres que, al igual que ella, habían crecido en hogares donde el amor y el afecto se veían reemplazados por expectativas irreales y críticas constantes. Este ambiente tóxico de maternidad y la búsqueda de la aprobación de una madre distante se convertía en un dolor común, una herida abierta que, aunque parecía única en cada historia, tenía raíces profundas y universales. Pero al mismo tiempo que Ana ayudaba a otras mujeres a lidiar con sus propias heridas, comenzó a darse cuenta de que estaba repitiendo los mismos patrones tóxicos que había aprendido en su hogar. Al principio, pensó que estaba haciendo avances, que ya había superado sus propios traumas.
pero pronto descubrió que sus relaciones personales seguían estando marcadas por los mismos comportamientos disfuncionales que había aprendido de su madre. Se veía muchas veces buscando la aprobación de otras personas, sacrificando su propia felicidad para agradar a los demás. Era una repetición constante de patrones de codependencia e inseguridad emocional, y Ana se encontraba atrapada en ese ciclo. Este fue un momento crucial en su camino. Al darse cuenta de que estaba replicando los mismos errores en sus propias relaciones íntimas, Ana experimentó un choque. ¿Cómo podría ayudar a otras mujeres a sanar sus heridas si ella misma aún cargaba con las mismas? Este momento de autoconocimiento la obligó a mirar dentro de sí misma y cuestionar qué realmente necesitaba para sanar. La verdad era que, aunque ayudaba a otras mujeres a superar sus traumas, ella misma no había hecho lo mismo consigo misma. Sin embargo, al mismo tiempo que se enfrentaba a sus propias limitaciones, Ana también experimentaba un profundo crecimiento. Sabía que el proceso de sanación no era lineal y que al ayudar a otras personas también estaba encontrando una nueva perspectiva sobre sí misma. Poco a poco comenzó a comprender que su misión de ayudar a otras mujeres podría ser una parte fundamental de su propia sanación siempre y cuando aprendiera a aplicar las lecciones que compartía con ellas en su propia vida personal. A medida que Ana profundizaba en su proceso de autoconocimiento y sanación, algo inesperado ocurrió, un descubrimiento que cambiaría por completo su perspectiva sobre su madre, Catalina. Durante una conversación con un pariente cercano, Ana se enteró de un secreto profundo y doloroso sobre el pasado de Catalina, algo que hasta ese momento había permanecido oculto. La revelación fue impactante. Catalina había sufrido intensamente durante su propia infancia. Había sido una niña negligida por su madre. Creció en un ambiente frío y distante, donde el afecto y la calidez eran prácticamente inexistentes. La historia de su madre comenzaba a parecerse a la de Ana, pero desde una generación anterior. Este secreto, revelado a través de una vieja carta y algunas conversaciones con familiares, abrió una ventana completamente nueva para Ana. Por primera vez, pudo ver a su madre no solo como la figura autoritaria y distante que había conocido, sino como una mujer profundamente herida, marcada por un pasado que nunca había podido superar. Catalina había sido víctima de las mismas carencias afectivas que ella misma había infligido a su hija. Ana se sintió abrumada por una mezcla de emociones: dolor, compasión y en algunos momentos incluso culpa. ¿Cómo pudo no haberse dado cuenta antes de que su madre había vivido una infancia tan traumática? A lo largo de su vida, Ana había atribuido a Catalina una gran parte de la responsabilidad por las heridas emocionales que ella misma cargaba. Había creído que su madre era una mujer dura, incapaz de amar de la manera que ella necesitaba. Pero al descubrir la verdad sobre el sufrimiento de su madre, Ana comenzó a entender que Catalina no era una villana, sino una mujer que había sido esclava de su propio dolor. Catalina había intentado criar a Ana bajo las mismas reglas que ella había conocido en su propia infancia: expectativas estrictas y una falta total de afecto. Pero todo esto no venía de un lugar de maldad, sino de un ciclo generacional de dolor no resuelto. El descubrimiento de este secreto no solo cambió la forma en que Ana veía a su madre, sino que también transformó su comprensión del sufrimiento. Durante años, Ana había llevado la carga de las heridas de su madre como si fueran propias, pensando que su madre la había fallado. Ahora, al conocer la historia detrás de las acciones de Catalina, Ana podía ver que su madre también había sido víctima, atrapada en un ciclo de dolor que ella misma no sabía cómo romper. Aunque la revelación fue liberadora en muchos aspectos, también trajo consigo una gran confusión. Ana no sabía cómo procesar toda esa nueva información.
¿Cómo podía perdonar a su madre por las heridas que le había causado, ahora que sabía que Catalina también había sido víctima de su propia historia? ¿Cómo podía reconciliar el amor que aún sentía por ella con el dolor que había causado? A pesar de la compasión que sentía, Ana seguía enfrentando las huellas profundas que el comportamiento de su madre había dejado en su vida. En este momento, Ana se dio cuenta de que el perdón no significaba olvidar ni justificar el daño. El perdón, en cambio, era un proceso personal que le permitiría liberarse del peso emocional que cargaba. Ahora, más que nunca, entendía que la verdadera sanación de su propia herida no dependía de su madre ni de lo que Catalina hiciera, sino de cómo Ana decidiera mirar y sanar su propio dolor. Aunque el descubrimiento del pasado de Catalina ofreció a Ana una nueva perspectiva sobre su madre, la relación entre ellas seguía siendo tensa y complicada. La sanación no era un proceso lineal, y Ana se encontraba atrapada en un constante tira y afloja emocional. A pesar de sus avances personales, cada vez que veía a su madre, surgían viejas heridas, como si el proceso de curación nunca fuera suficiente. La revelación sobre el sufrimiento de Catalina había abierto una ventana de compasión, pero también había hecho más evidente lo difícil que sería romper con el pasado y con los patrones dañinos que las unían. Ana intentaba aplicar las lecciones que había aprendido en terapia, los límites que había empezado a establecer para proteger su salud emocional. Sin embargo, Catalina se resistía a cualquier cambio. Cada vez que Ana intentaba defenderse, poner un límite claro o simplemente hablar de sus propios sentimientos, Catalina reaccionaba con enojo o con manipulación. En lugar de aceptar que su hija estaba buscando su propio bienestar, Catalina se sentía rechazada y en muchos momentos trataba de hacer sentir culpable a Ana por cambiar. ¿Ahora me vas a dejar sola?, le preguntaba Catalina, con un tono de voz que destilaba tristeza y reproche. Siempre he sido buena madre, y esto es lo que recibo a cambio. Nunca has sido capaz de ver lo que hice por ti. Era una frase recurrente que le atravesaba el corazón a Ana cada vez que la escuchaba. Pero aunque el amor que sentía por su madre era profundo, Ana comenzaba a comprender que no podía seguir cargando con la culpa de sus propias decisiones, ni permitir que su madre la mantuviera atrapada en un ciclo de emociones tóxicas. Durante una de sus conversaciones más intensas, Catalina intentó utilizar la manipulación emocional para frenar el proceso de sanación de Ana. Le recordó a su hija todas las veces que ella había sacrificado su propia felicidad para satisfacer las expectativas familiares. Tú no sabes lo que es ser madre, lo que es hacer sacrificios por los demás, dijo Catalina, como si esa fuera la razón para justificar todo lo que había hecho. Estas palabras no solo pusieron en evidencia la desconexión entre ellas, sino que también pusieron a Ana frente a un dilema emocional importante. ¿Debía seguir intentando salvar una relación que la mantenía prisionera de su propio sufrimiento? ¿O debía cortar los lazos para protegerse de una madre que, aunque la amaba, no podía ofrecerle la sanación que necesitaba? La presión interna de querer sanar su relación con su madre, mientras intentaba sanarse a sí misma, parecía insostenible. El amor de Ana por Catalina seguía siendo fuerte, pero empezaba a comprender que el amor no debía ser un sacrificio constante. No podía seguir permitiendo que su madre dictara su bienestar emocional. La dificultad de este proceso radicaba en que, a pesar de la resistencia de su madre, Ana sabía que debía seguir adelante, poner los límites necesarios para su propia sanación, incluso si eso implicaba enfrentar la desaprobación de la persona que más amaba. A medida que los conflictos con su madre se intensificaban, Ana se encontraba en un punto crucial de su viaje. La tensión entre su deseo de sanar y su amor por Catalina alcanzaba un nivel insostenible.
Cada encuentro con su madre era como una batalla emocional, una lucha constante entre lo que Ana sabía que debía hacer para protegerse a sí misma y el amor profundo que aún sentía por la mujer que la había traído al mundo. En los momentos de calma, Ana sentía que su vida finalmente comenzaba a tomar forma, pero cada vez que veía a Catalina, esa paz se desmoronaba rápidamente. La situación culminó en una gran reunión familiar, donde Catalina, como siempre, intentó manipular la situación para que Ana se sintiera culpable por su deseo de independencia. Durante esa reunión, Catalina desató un torrente de emociones, recordándole a Ana todos los sacrificios que había hecho por ella, como siempre había estado allí, a pesar de los defectos de la relación. «Todo lo que hice fue por tu bien, y así me lo pagas», dijo Catalina con lágrimas en los ojos, usando la culpa como un arma poderosa. Ese momento se convirtió en el punto de inflexión para Ana. Algo dentro de ella se rompió. Por primera vez, Ana sintió que ya no podía permitir que su madre dictara sus decisiones ni su bienestar emocional. El amor que sentía por Catalina seguía intacto, pero la constante manipulación y el control emocional que su madre ejercía sobre ella eran demasiado dolorosos. Ana comprendió que para seguir adelante en su proceso de sanación, debía tomar una decisión radical: cortar los lazos con su madre, al menos temporalmente, para poder sanar. La decisión fue devastadora. Ana amaba profundamente a su madre, pero también entendió que el sacrificio de sí misma para mantener esa relación solo perpetuaba el ciclo de dolor. En el fondo, Ana sabía que la verdadera sanación no vendría de su madre ni de la reconciliación con ella, sino de su propio esfuerzo por liberarse de las cadenas emocionales que la ataban al pasado. No se trataba de abandonar a Catalina, sino de protegerse a sí misma y de permitir que el proceso de curación pudiera continuar sin las interferencias constantes de la manipulación de su madre. La tensión que Ana sentía fue reemplazada por un dolor profundo, pero también por una sensación de alivio. Durante muchos años, había luchado por complacer a su madre, por seguir el camino que ella había trazado, pero ahora se encontraba en un lugar donde debía ser fiel a sí misma, a su propio viaje de autodescubrimiento. Sabía que esa decisión implicaba una ruptura temporal con lo que había sido una parte fundamental de su vida, pero también entendía que era la única manera de recuperar el control sobre su bienestar emocional. Ana se sentó en ese momento, con el corazón roto, pero con una claridad que nunca antes había experimentado. Aunque la decisión de alejarse de su madre era dolorosa, también sabía que, al hacerlo, estaba finalmente tomando el control de su vida y de su propia sanación. La liberación no venía de la aceptación de su madre, sino de la aceptación de sí misma, de sus necesidades, de su derecho a ser feliz y de la certeza de que su proceso de sanación debía empezar por ella misma. Tras la difícil decisión de alejarse temporalmente de su madre, Ana comenzó a sentir un profundo cambio interior. El proceso de sanación no era fácil, pero por primera vez se sentía en control de su propio destino. Había dejado atrás la constante manipulación emocional de Catalina, y aunque el dolor de la separación seguía presente, Ana comenzó a experimentar una sensación de libertad. Era como si hubiera comenzado a respirar con más facilidad, como si se le hubiera quitado un peso de encima que había estado cargando durante años. Durante este tiempo, Ana continuó su terapia y profundizó en su trabajo de autodescubrimiento. Ahora, más que nunca, comprendió que la verdadera cura venía de dentro, no de su madre ni de la validación externa. Se trataba de reconstruir su autoestima y de aprender a amarse a sí misma de manera incondicional, algo que nunca había hecho antes. Había dedicado tanto tiempo y energía a complacer a los demás que había olvidado lo más importante:
ella misma. A lo largo de este proceso, Ana comenzó a descubrir nuevas partes de sí misma. Se dio cuenta de que tenía una capacidad de amor y compasión que nunca había reconocido, pero que necesitaba primero dirigirse hacia ella misma antes de poder compartirla con los demás. Aprendió a poner límites claros y firmes, no solo con su madre, sino también en otras áreas de su vida. La sanación emocional no significaba ignorar las heridas del pasado, sino aprender a vivir con ellas, aceptarlas y usarlas como una base para crecer. Poco a poco, Ana empezó a sentir que se estaba reconstruyendo desde adentro. Comenzó a tomar decisiones que la hacían sentir bien consigo misma, a establecer relaciones más saludables y a dejar ir las que ya no le servían. Este proceso de autodescubrimiento la llevó a explorar nuevas pasiones y a conectar con su propósito de vida. Sin embargo, aunque estaba progresando, aún quedaban momentos de duda. A veces, los ecos del pasado volvían a su mente, y la culpa o el miedo al rechazo la hacían tambalear. Pero cada vez que eso sucedía, Ana se recordaba a sí misma que su sanación no dependía de su madre ni de la aprobación de nadie más. Dependía de su capacidad para sanar y amarse a sí misma. La verdadera transformación de Ana vino de la aceptación de sí misma. En lugar de seguir buscando validación fuera, se dio cuenta de que el único lugar donde podía encontrarla era dentro de ella misma. Este entendimiento le dio la fuerza para seguir adelante, para continuar su proceso de sanación y para finalmente abrazar la mujer que estaba llegando a ser. Una mujer fuerte, empoderada, capaz de crear su propia felicidad sin depender de nadie más. Con el paso del tiempo, Ana empezó a encontrar un equilibrio entre el pasado y el futuro. Aunque el dolor de su infancia nunca desapareció por completo, ella comenzó a comprender que no podía vivir atada a él. La aceptación de lo que había vivido y la capacidad de mirar hacia adelante sin miedo se convirtieron en los pilares de su sanación. En lugar de seguir viendo su historia como una carga, Ana la comenzó a ver como una parte esencial de su identidad, algo que, aunque doloroso, le había enseñado valiosas lecciones sobre el amor, el perdón y la autocompasión. A través de su proceso de sanación, Ana comprendió que su madre, Catalina, nunca sería la madre que había esperado o deseado. Catalina seguía siendo la mujer autoritaria y distante que había conocido desde pequeña, pero Ana ya no la veía con los mismos ojos. Aprendió a aceptarla tal como era, con sus defectos y limitaciones, pero también con sus propias heridas y su dolor. Ya no esperaba de Catalina lo que no podía darle, y esa aceptación fue liberadora. Ana entendió que, aunque su madre había jugado un papel fundamental en su vida, ella no era responsable de su felicidad ni de su bienestar emocional. Esa carga recayó finalmente sobre ella misma. En este proceso de aceptación, Ana también empezó a reconstruir sus relaciones con los demás. Las amistades que había descuidado durante años debido a sus propios miedos y su necesidad de complacer a su madre empezaron a florecer nuevamente. Aprendió a rodearse de personas que la apoyaban y respetaban por lo que realmente era, no por lo que esperaba que fueran. Con el tiempo, Ana comenzó a formar relaciones más saludables, basadas en la comprensión mutua, el respeto y la confianza. Finalmente, Ana llegó a la conclusión de que la verdadera sanación no consiste en olvidar o borrar el pasado, sino en aprender a vivir con él de una manera que ya no cause dolor. La reconciliación con su madre, con su pasado y consigo misma la había llevado a un lugar de paz interna. Ana ya no veía su vida como una serie de heridas a sanar, sino como un viaje de autodescubrimiento y crecimiento continuo.
Al aceptar su historia, pudo abrazar su futuro con esperanza y gratitud, entendiendo que el proceso de sanación nunca se detiene, pero que ella tenía ahora las herramientas necesarias para enfrentar cualquier desafío con amor y compasión hacia sí misma. El viaje de sanación de Ana fue largo y lleno de dificultades, pero también estuvo marcado por profundos momentos de autodescubrimiento. A través de su relación con su madre Catalina, Ana no solo enfrentó las heridas del pasado, sino que también aprendió a comprender y aceptar esas heridas como parte integral de su ser. El proceso de curación no fue lineal, y aunque a lo largo de la historia hubo momentos de duda y recaídas, Ana finalmente entendió que la verdadera sanación no dependía de su madre ni de las circunstancias externas, sino de su capacidad para mirarse a sí misma con compasión y amor. Ana aprendió que el amor propio es la base de cualquier relación saludable, ya sea con la familia, los amigos o las parejas. A medida que comenzó a sanar sus propias heridas, también fue capaz de establecer límites más claros y de construir relaciones más equilibradas, basadas en el respeto mutuo y la autenticidad. La relación con su madre nunca fue perfecta, pero Ana comprendió que debía liberarse de las expectativas ajenas y de la necesidad de aprobación externa para poder abrazar su vida tal como era. La aceptación de su pasado, el perdón hacia su madre y la comprensión de que ambas habían sido víctimas de un ciclo generacional de dolor, permitieron a Ana alcanzar un nuevo nivel de paz interna. Finalmente, comprendió que no podía cambiar su historia, pero sí podía decidir cómo vivir su vida a partir de ese momento. Al final, Ana logró encontrar un equilibrio entre lo que había sido y lo que deseaba ser, abrazando su proceso de sanación con una nueva perspectiva. Ahora sabía que la clave para un futuro mejor era vivir de manera auténtica, con amor y sin los grilletes de un pasado que ya no podía definirla. Si este mensaje resonó en tu jornada de despertar, comparte en los comentarios la palabra haciendo. Al verbalizar juntos esta energía, fortalecemos nuestra conexión y nuestro camino. Lleva esta reflexión contigo a lo largo de tu día. Y si te interesa explorar aún más las complejidades de la mente y el espíritu, echa un vistazo a los libros y materiales que he seleccionado en la descripción. Ellos pueden ofrecerte nuevas perspectivas en esta búsqueda continua. Suscríbete para no perderte los próximos videos.